Bueno amigos, ya estamos acá otra vez en la Biblioteca Ufológica con Sergio Sánchez Rodríguez, que desde Santiago de Chile nos va a ilustrar respecto a un nuevo libro. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo anda todo? ¿Recuperado ya, no? No absolutamente, pero mucho más recuperado que la última vez. Momento ideal entonces para diseccionar, para entrar en detalle un, en un nuevo libro. El texto escogido esta vez es un libro publicado originalmente en el año 1999, Sergio, en Francia, por Editorial Flammarion, y traducido solo 2 años después al español, publicado por Acento Ediciones el año 2001. Estamos hablando, seguramente ustedes ya lo adivinaron, del libro Para entender a los extraterrestres de Víctor Stokowski. Un libro poco conocido, Sergio, ¿no? Sí, la verdad es que es un gran libro. Algo interesante lo que tú señalas, solo 2 años después se traduce al español, ese es un acierto. Y por otro lado, sí, hay un cambio en el título porque en el original en francés era de dioses, hombres y extraterrestres. Y a mí me trajo una reminiscencia, y no creo que esté tan perdido, con el título de un libro que se relaciona con el tema, de Ferdinand Ossendowski, Bestias, hombres y dioses. Se publicó en 1921. Así es que está ese género respecto de cosas misteriosas, y lo toma Stokowski en el título de su libro. Bueno, para entender a los extraterrestres no es un mal título, y en ambos casos tiene No, el no, no. subtítulo de etnología de una creencia moderna. Pues esto puede ser debatible, ¿no? Pero a mí la portada del libro en español con ET me parece un acierto por parte de los editores porque lo aproxima un poco a la cultura popular. Ahora, podríamos decir algo del autor. El autor es antropólogo. Víctor Stokowski tiene un cierto prestigio en el ámbito de las ciencias sociales en Francia. Y recientemente, hace un par de años, sacó un libro sobre, no recuerdo mal, la ciencia social como salvación, que es un texto, un ensayo sobre la obra de Émile Durkheim, que es el pilar de la sociología francesa, y que causó mucha polémica. O sea, le han estado asestando palos a nuestro amigo desde la publicación de ese libro. Así que no ha estado muy tranquilo en el último tiempo, y tampoco es, yo creo que buscar evitarlo. Yo creo que está ahí, se ha generado todo un debate porque él en ese ensayo lo que hace es remecer un poco el lugar establecido de uno de los padres fundadores de la sociología en Francia y de la sociología internacional. Así que es interesante tenerlo en cuenta. Bueno, al igual que la entrega anterior, Sergio, estamos hablando de un libro que no es escrito por ufólogos o por aficionados al tema, sino por estudiosos de las ciencias sociales que se meten a ver cómo va este tema de la creencia en los extraterrestres. Y en este caso en particular, Sergio, Stokowski toma una figura central de la paleoastronáutica, como es Erich von Däniken, toma también a una figura central de la teosofía, como es Madame Blavatsky, y a partir de ahí construye, ¿no? O reconstruye, tal vez mejor, una historia de cómo fue que la astroarqueología se erigió en un éxito de ventas, y cómo se erigió en un puntal importante en las creencias de los años 70, 60, 70 y 80, ¿no? Sí, bueno, aquí hay una cuestión que es bien importante en relación con este tema, porque él es uno de los antropólogos que se decide a meterse en este asunto, que no le hace el quite a las creencias contemporáneas, y no llega con la perspectiva de entrar a refutar afirmaciones estrafalarias en modo alguno, sino más bien a tratar de entender cómo es que este tipo de ideas tienen tanto auge, al punto de que se rehúsa a establecer divisiones muy tajantes entre lo que es razonable o irrazonable. No está en esa posición. De hecho, cree que hay muchas aproximaciones que son distorsionadoras respecto de lo que es el debate en torno a la astroarqueología, por ejemplo, o sea, la teoría, lo que él llama sintéticamente la teoría de los antiguos astronautas. Por un lado, y esto es un gran mérito del libro, muestra que este tipo de ideas
están relacionadas directamente con un gran tema, podríamos incluso decir, con un gran mitologema occidental, una especie de estructura mítica generadora de otras estructuras. Ujú. Hablamos nuevamente de mito, no en el sentido necesario de creencias falsas, sino de una visión particular de las cosas que nos remiten a la cosmogonía. Y por cierto, acá en el tema de los antiguos astronautas, nota que es la desembocadura de una serie de ideas que ya estaban muy presentes en el siglo XIX. Eso hay que anotarlo. Primero, la idea de una humanidad mítica, legendaria, perdida en el tiempo, que en algún momento pudo ser depositaria de conocimientos importantes o de una sabiduría que se ha ido perdiendo con el paso de los siglos. Ese es un tema que está muy propio del siglo XIX, con la mitificación de la India también, como se había hecho con el antiguo Egipto en parte del siglo XVIII, y como comienza a hacerse activamente con el Tíbet a fines del siglo XIX. Hay un elemento de eso. Por Ujú. otro lado, la idea de un mundo subterráneo, el mundo de abajo, ¿no? En el mundo interior, ya sabemos hacia dónde apunta todo eso que tiene que ver con los orígenes mismos de la ufología. O sea, encontramos en el siglo XIX novelistas como Bulwer Lytton, la raza futura, aludiendo directamente a la idea del desarrollo en el interior de la Tierra de una civilización y que alcanzan además cierto nivel tecnológico. No hace falta escarbar mucho para entender que esto después se relaciona rápidamente con la idea de los continentes perdidos, los continentes desaparecidos, la Atlántida también. Entonces, lo interesante es que Stokowski, alguien ajeno a estos temas, pero que comienza a indagar, incluso cuenta sus primeras indagaciones en bibliotecas, buscando extraterrestres en bibliotecas. Entonces, comienza a notar que aquí hay una serie de elementos que van mucho más allá del ámbito de los antiguos astronautas y se relacionan con creencias muy asentadas que provienen desde aquello que podemos denominar ya sin mayor disimulo como esoterismo, el ámbito del esoterismo occidental. Por ahí está la clave. Entonces, en ese sentido, el libro lo que hace es meter este tipo de ideas dentro de una corriente más amplia y nos lleva en un recorrido bastante exhaustivo, Ujú. con muchos datos, con mucho manejo de fuentes bibliográficas por la literatura ocultista en torno a misteriosas civilizaciones y temas del mismo Jaez. Sí, introduce además, Sergio, un concepto, ¿no? El concepto del daniquenismo, para Sí, intentar abarcar un poco de qué va esto de la astroarqueología y por qué la figura de Eric von Däniken es tan relevante, ¿no? Convengamos que no es, las propuestas de von Däniken no son particularmente originales, sino más bien toman de aquí y toman de allá propuestas que él después amalgama y las convierte en un producto vendible. O sea, el mérito, por sobre todo, de von Däniken es de convertir en un bestseller una propuesta que estaba en el ambiente, ¿no? sí, Stokowski está sumamente consciente de que von Däniken tuvo notables predecesores, partiendo por Louis Powell y Jacques Bergier en Sí. El retorno de los brujos, que se publica en 1960, y por cierto con la obra de Robert Charroux y otros. Está plenamente consciente, pero al mismo tiempo entiende que es von Däniken el que alcanza la mayor fama universal, el mayor éxito de ventas, y es la persona que comienza a ser asociada por el gran público con la idea de los antiguos astronautas de manera totalmente ya irreversible en los 70. Sí, incluso excluyente. Claro, y eso se ve todavía fortalecido con las películas. Claro. La de 1970, la de Bavaria Studios, que toma claramente el libro Los carros de los dioses, después conocido como Recuerdos del futuro, para esa película. En la que no aparece von Däniken. Aparecen otros, ya hablaré sobre eso, y es muy interesante ver el éxito de esa película, que lo que hizo fue juntar en torno de ella el interés de un montón de gente sobre estos temas.
que se había venido desarrollando con el realismo fantástico, con el resurgimiento de la cuestión de los continentes desaparecidos, los ovnis, aunque no se trata de ufología en sentido estricto, pero sí está el tema de los extraterrestres. Sí, claro. Entonces, era la amalgama perfecta e ideal para el desarrollo. Hay un punto, Diego, que yo quería recalcar acá en este libro, a propósito de la Nikenitis, que Stokowski destaca de manera muy acertada, creo yo, las implicancias religiosas y hasta filosóficas del pensamiento de von Däniken, y él se abstiene de simplemente por ser un hotelero suizo, sin mayor formación, de relegar todas sus especulaciones al ámbito de las extravagancias. No porque las considere ciertas las cosas que dice von Däniken, sino que estima que es válido escuchar lo que dice y sobre todo entender desde dónde lo dice para comprender a su vez cierto tipo de ideas que han estado circulando en los últimos 50 años. Si me permites, voy a leer un fragmento del libro que quería compartir con quienes nos escuchan, sobre todo cuando se refiere a la teología de Erich von Däniken. Incluso hay gente que va a escuchar esto y le va a resonar ya algo que en algún momento se ha dicho sobre el movimiento israeliano. Hay una conexión clara. Dice, Erich von Däniken, teólogo, tal afirmación puede parecernos descabellada. Aquel modesto hotelero sin ninguna titulación universitaria, aquel arqueólogo de fin de semana, adolescente tardío, forofo de la ciencia ficción. Es cierto que se le ha reprochado el haber querido, en su manifiesta ignorancia de la exégesis bíblica, hacer del Dios del Antiguo Testamento un astronauta y transformar las epifanías de las escrituras en apariciones de platillos volantes. Pero no fue más que para tachar de ingenuas e irrelevantes sus observaciones en torno a la religión. Von Däniken se habría adentrado en la teología por error, al pronunciarse ocasionalmente sobre asuntos propios de hermeneutas acreditados, cuya comprensión se le escapaba por completo. Pero me extiendo un poquito más porque esta parte la encuentro que habla muy bien del mérito de Stokowski como analista. Ojo, que no es especialmente amable con las ideas de von Däniken, pero tampoco se pone en la posición de la destrucción indiscriminada. Dice, si parece incongruente que un trivial autor de éxito, cuya obra forma parte de la cultura de masas, se interese por problemas teológicos, tal vez sea porque se suele tener una imagen poco favorable de esta cultura y porque ciertas preocupaciones intelectuales de elevada consideración se asocian exclusivamente con la cultura elitista. Demasiadas veces olvidamos que el pueblo se entregaba y se entrega a las reflexiones metafísicas con igual ardor que los más leídos, que los muy leídos. El historiador Carlo Ginzburg ilustró perfectamente este hecho al estudiar la figura de Menocchio, un humilde molinero del Friuli italiano que imaginó una concepción cosmológica casi tan temeraria e interesante como la de su contemporáneo Giordano Bruno. Aquí alude claramente al libro, el clásico de Carlo Ginzburg, El queso y los gusanos, y realmente es extraordinario. El libro de Ginzburg y esta observación, me gustó muchísimo. Porque, claro, ciertamente von Däniken no es un intelectual reconocido en modo alguno. Hay mucho de chapucero lo que dice. No tiene una formación universitaria, pero se lanza a la especulación de temas que son candentes y que son relevantes. Y no deja de expresar en su planteo una tradición también crítica. Por ejemplo, esta distinción que hace entre los, voy a ser muy simplista, entre los dioses de las religiones establecidas como contrapuestas a un dios cósmico. Eso tiene una venerable tradición en la historia del pensamiento occidental, no es como para despacharlo así nomás. Él está siendo el receptáculo de una reflexión muy antigua. Lo mismo que la idea de que se pueden reconducir las religiones como fenómenos acotados propios de su época hacia una sabiduría primordial, hacia la gran fuente. También está ahí.
Así que me parece interesante tomarlo en cuenta, sobre todo porque el movimiento israeliano nos mostró que estas cuestiones deben ser pensadas, aun cuando nos habla desde una religión ufológica, con un Sí. gurú que es clarísimo, pero sin embargo plantea cuestiones que son realmente muy profundas, que son dignas de reflexión. La idea esta de un universo que no comienza ni termina es muy interesante. Sergio, ¿tuvo alguna repercusión fuera del ámbito de las ciencias sociales? Digo, ¿tuvo alguna repercusión este libro en el mundo de la ufología? No lo he visto tanto citado en el ámbito de los ufólogos, en Ujú. nuestro contexto. No he visto que el libro haya causado una impresión masiva. Yo sé que hay gente que se ha interesado en él, por supuesto. Sí, claro. Sí, en el ámbito de la ufología francesa, y tampoco en la masa de los ufólogos, pero sí en los teóricos de la ufología sí ha habido alguna repercusión, sin duda. Eso no habla mal del libro, precisamente. No, yo creo que, por el contrario, el libro se inscribe dentro de la mirada de las ciencias humanas a este tipo de cosas. Mm. Y por lo mismo una clase de lectura que para mucha gente es muy interesante precisamente por eso, y que por el contrario resulta poco motivadora para aquellos que desean simplemente misterios a mansalva. Claro. Sergio, Stokowski también se mete en el mundo de la ciencia ficción, ¿no? Hace una revisión de la primera ciencia ficción y la repercusión que tuvo esta en el pensamiento del daniquenismo, ¿no? Sí, en realidad hay como tres grandes patas del asunto, ¿eh? Por un Ujú. lado, lo que hace Stokowski de ir a la teosofía moderna, o sea, a la sociedad teosófica y a su legado, Mm. fundada en 1875 por Madame Blavatsky y la vasta literatura que surgió a partir de ahí. Eso es una primera cosa. Segundo, ciertamente los productos de la ciencia ficción, la especulación sobre otros mundos habitados, Sí, como la fórmula del famoso libro de Camille Flammarion, la pluralidad de los mundos habitados como sí. tema. Y la otra patita también que hay que tomar en cuenta es vamos, así, el espía que vino del frío, la conexión soviética, Mm. también, también. Entonces son tres elementos. De hecho, a mí me llamaba la atención cuando yo era más joven, yo lo he comentado esto, yo me preguntaba como, y no creo ser muy original, muchos nos preguntamos, ¿y a quién se le ocurrió esta idea? Porque la idea igual es interesante, Es claro, claro. ¿a quién se le ocurrió? Entonces uno entendía claramente que había un componente ruso-soviético ahí dando vueltas, ¿cierto? Mm. De hecho, por eso yo decía, en la película del 70, Recuerdos del Futuro, no aparece von Däniken en ningún momento, pero sí aparecen los rusos. Sí, Ciertamente, aparecen con sus gorros característicos, desafiando el frío, sí. y hay una triada de personajes que son totalmente inevitables en la literatura, incluso en los libros de Eugenio Danias, de Colosimo, siempre aparecen tres, que son Modest Agrest, Vyacheslav Zaisev y Alexander Kazantsev. Entonces te decía que los autores soviéticos, Ujú. como Agrest, por ejemplo, es muy citado, porque fue el que se le ocurrió la idea aquella de que Sodoma y Gomorra había sido objeto de un ataque, de un bombardeo nuclear. Sí, Y eso antes que los autores occidentales. Entonces uno decía, sí, hay algo ahí. E incluso, según va más lejos de Stokowski, dice que eso fue estimulado por el Partido Comunista de la Unión Soviética. Lo dice no por una teoría conspirativa, sino que sencillamente porque eso enganchaba muy bien con el propósito de polémica con, entre comillas, la religión occidental, mm, porque lo que hacía esto era plantear que en realidad los dioses, especialmente los de aquellos, ¿no? ujú, No eran más que, y las escrituras en que se basaban, no eran más que las descripciones, de acuerdo a la mentalidad de la época, del encuentro con una tecnología superior. mm, Entonces, lejos de mirar de mala forma estas ideas circularon ampliamente por la Unión Soviética con el beneplácito de las autoridades
y difundiéndolas hacia Occidente, pero tampoco venía de ahí, porque es bien curioso cuando señala que en realidad todo indica hacia la teosofía. Ciertamente se revive la figura también en esos libros, en esa época, de Tsiolkovsky, el padre de la cosmonáutica, y da el dato de Nikolai Rikin, que es otro ingeniero que está ahí dando vueltas, pero que tiene conexiones con la teosofía y que tiene uno de los primeros que habla, hacia 1930, uno de los primeros que habla de la posibilidad de visitas extraterrestres en el pasado. O sea, la idea es antigua y uno no puede dejar de conectarlo, ya que hacemos relaciones con todo, con el cosmismo ruso, este movimiento filosófico que de una forma u otra, pese a tener una raíz intelectual tan distinta que lo que fue después la filosofía oficial de la Unión Soviética, que fue el materialismo dialéctico, que es una vulgata del marxismo, y sin embargo el cosmismo ruso se las ingenió para ser influyente durante todo el siglo XX. Y yo creo que también hay elementos ahí. O sea, no tengo la menor duda de cierta afinidad de ideas entre el daniquelismo y el comunismo ruso. Así que el plato estaba servido desde hacía mucho tiempo. Es interesante cómo se van conectando, en todo caso, como las conecta también Stokowski en su libro, cómo se van conectando todas estas formas desde la teosofía, lo que tú comentas de los soviéticos, el cosmismo ruso, pasa por el realismo fantástico también, y todo confluye en la figura de Erich von Däniken, que se termina convirtiendo en el chivo expiatorio finalmente, para poder desarrollar la hipótesis que trabaja el autor, que trabaja Stokowski en este caso. Sin embargo, a mí también me parece importante poner en su justa dimensión a von Däniken, porque más allá de que sus propuestas no hayan sido particularmente originales, sí es cierto, ya lo hemos dicho, pero también es importante repetirlo, sí es cierto que sin él probablemente la astroarqueología no tendría las características que tiene actualmente. Sin ninguna duda, es la figura más importante y decisiva en la difusión de la idea. Hay muchos autores, perdona Sergio, hay muchos autores que escribieron libros para refutar a von Däniken. O sea, el tipo generó tal nivel de controversia en el ámbito académico también, a nivel popular, que se escribieron varios libros, no uno, sino varios, intentando refutar a von Däniken. Lo que demuestra que él sí picaneó ahí donde realmente dolía, más allá de que lo que dijera tuviera algún sentido, tuviera algún tipo de posibilidad de ser cierto, ¿no? O sea, en resumen, a lo que voy, Erich von Däniken es la piedra fundamental de la astroarqueología desde los 60, de los 70 en adelante. Stokowski lo que hace es, a partir de la figura de von Däniken, intentar construir un relato sobre el origen de esto, vinculándolo, como decíamos hace un rato, con el teosofismo, con la ciencia ficción. Central von Däniken, pero poquito más allá, por detrás, siempre Madame Blavatsky, nunca olvidemos. Claro. Y en medio, ojo, George Hunt Williamson, de los contactados de los 50. Para nadie es un misterio el fuerte componente teosófico de esos contactados, Adamski, Van Tassel y Hunt Williamson. Pero es este en particular el que más desarrolla sus ideas en conexión con la cuestión de las antiguas civilizaciones, de los grandes monumentos explicables por la intervención de seres superiores. O sea, estaba clara la conexión. La forma de entender, para los que nos preguntábamos, el origen de todo esto, era simplemente el lugar donde se resolvían todas nuestras dudas, era haber conocido antes la figura de George Hunt Williamson. Es el nexo de lo que vendrá, con lo que vendrá después. Es un libro académico, por cierto, pero no resulta tan pesado de leer, contrariamente a lo que uno podría pensar. No, en modo alguno, porque está escrito en términos muy amables. Mm. Es un libro académico, pero es un libro parsimonioso. No se preocupa de la velocidad. Y no se oscurece el argumento tampoco. Yo creo que la parsimonia del libro permite
que cualquier lector se acerque a él. Hay una serie de juicios también sobre varios personajes importantes que se han referido a los temas espirituales y míticos. O sea, aparecen ahí, por supuesto, Carl Gustav Jung, y aparece una visión, o sea, ya sabemos que Stokowski tiene una vena y una beta crítica y algo polémica, una visión muy desfavorable de la obra de Mircea Eliade. Ahí yo tengo algunas reservas respecto del concepto que Stokowski tiene de Eliade, pero eso es una cuestión personal mía, ¿no? Pero moviliza. A raíz de eso se genera algo, y eso es lo importante. Y también tiene hacia el final, una parte que en la que se refiere en términos generales a los problemas de la racionalidad, que se puede entender por racionalidad en las ciencias humanas y en la relación de la cultura popular con la ciencia. Eso es una parte muy interesante del libro, muy poco visitada en nuestro idioma. ¿Podemos clasificar este libro, Sergio, para entender a los extraterrestres como un libro escéptico o no entra en esa categoría? Entra más bien en el ámbito del análisis de las ciencias sociales sobre un fenómeno social determinado. Yo lo diría en estos términos. Diría que es un libro que pretende hacer una etnografía de la teoría de los antiguos astronautas. Ese es su propósito. Y que además es escéptico respecto de las ideas propugnadas por von Däniken. Pero no es escéptico respecto, o no se plantea destructivamente respecto de una cosmovisión que es propuesta. ¿Por qué? Porque no es función del antropólogo combatir esa cosmovisión, Claro, claro. sino entender sus proyecciones y sus límites. ¿Algo para el cierre, Sergio, respecto para entender a los extraterrestres de Víctor Stokowski? Sí, yo pondría mucho énfasis, el libro toca tantos temas que es difícil señalarlos todos, pero Sí, sí. pondría especial cuidado en la parte en que precisamente se aborda la cuestión de las implicancias teológicas que quiere construir von Däniken y sobre todo con este también viejo tema de lo gnóstico, de la gnosis, pero entendida en esta perspectiva. Es decir, la idea de un Dios cósmico y la idea de una serie de creencias de Dios basadas o sustentadas en dioses antropomórficos que en alguna medida encadenan el vuelo espiritual de la humanidad y le impiden acceder a aquel Dios cósmico, salvo que se haga el esfuerzo precisamente de romper esas barreras. Eso es muy gnóstico y eso está, sin duda, de una forma u otra, consciente e inconsciente, en muchas de las cosas que nos ha dicho Erich von Däniken. Entonces, ese componente gnóstico también es analizado por Stokowski y resulta imposible no vincularlo con una figura que hoy día se ha olvidado bastante, pero que fue crucial en la vida intelectual en Francia y en Occidente después de la Segunda Guerra Mundial especialmente, de Teilhard de Chardin, Pierre Teilhard de Chardin, el jesuita teólogo y paleontólogo que tanto influyó en Powers y Berger y en la revista Planeta. Quien quiera entender cabalmente este fenómeno debe necesariamente ir a esas fuentes. Para entender a los extraterrestres, publicado en 1999 por Flammarion en París y en 2001 por Acento Ediciones en Madrid, España. Un libro muy difícil de encontrar ahora, o tal vez no tanto, pero no va a estar a un precio muy, muy accesible, pero que vale la pena leer, por cierto. Vamos a cerrar este episodio, Sergio, pero antes vamos a hacer algo que no hicimos la vez anterior, que es pedirles encarecidamente que se suscriban a nuestro canal, que nos visiten en Facebook también, en Twitter, y que estén mirando nuestro YouTube, porque vamos subiendo videos no solo de la biblioteca ufológica, sino también de las cápsulas UFO literarias, que es más o menos esto mismo, pero comprimido en 7 minutos, donde revisamos distintos libros vinculados al tema que nos convoca y que tanto nos interesa.
Y también a veces subimos programas de televisión antiguos y videos de noticias sobre ovnis, cosas que pueden ser de interés para el aficionado. Así que no se olviden suscribirse ahí y no se olviden también de visitar coliseosentosa.cl, donde están todas las novedades de los libros que hemos publicado, algún adelanto de los que vamos a publicar y otro tipo de informaciones, noticias que pueden ser importantes. Sergio, vamos a buscar algún otro libro para el próximo capítulo. Material hay, así que seguramente con alguna sorpresa vamos a llegar. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Sergio, por esta revisión y nos vemos en el próximo programa. No, gracias a ti, a quienes nos siguen y como siempre decimos, a leer. A leer. Muchas gracias. Chao, que estén bien. Chao, Sergio. Chao.